Y para analizar cómo va esta guerra de Ucrania que nos impacta a todos, a todo el mundo completo, nos acompaña Eric de la Fuente, analista político y experto en temas internacionales. Primero que todo, aquí off the record me decía usted que tiene gente cercana en Ucrania, ¿no? Sí, hoy he estado, de hecho, hablando toda la noche de nosotros, que es la mañana, porque varias personas, por un lado, algunos que estaban cruzando la frontera, hay que reconocer que Polonia está haciendo un gran trabajo acogiendo a los refugiados ucranianos, y otros inclusive que estuvieron en la defensa de Zaporizhia, de la planta nuclear que los rusos acaban de tomar y que representa para todos los televidentes, muy importante, si quieren saber por qué esto tiene que ver con ello, es que es la planta nuclear más grande de toda Europa y tiene repercusiones para el mundo entero. Pero primero, ¿esas personas cercanas a usted están bien en este momento? Están bien dentro de lo que cabe. Claro, sí, entendiendo. Pues comencemos por ahí, precisamente la planta nuclear, porque es la más grande de Europa, obviamente. Ya de por sí que se realicen combates en una planta nuclear es un absurdo total por los riesgos que se corren. En este momento está en control de las tropas rusas y ellos también tienen ahí el switch para apagar gran parte de Ucrania. Es uno de los problemas que se podrían enfrentar. Y Félix, ese es el punto importante. La planta nuclear es tan estratégica por eso. Ucrania depende, entre cifras que veas, en la más conservadora 25%, las más cercanas creo yo un 45-50% de su electricidad de la nuclear. Y ya los rusos tienen tanto Chernobyl como obviamente esta, que es la importante, Zaporizhia, bajo su control. Hay que tener mucho cuidado obviamente porque la radiación está subiendo mucho y si hubiese algún tipo de explosión fuera terrible para el mundo entero, pero no creo que los rusos están teniendo mucho cuidado porque obviamente afectaría mucho a Rusia también. A Rusia. Es indiscutible que la resistencia ucraniana no la esperaba el mundo y no la esperaba sobre todo Rusia y Putin, que se imaginaron que esto podía ser una parada, un desfile militar como fue el tema de Crimea y se han encontrado una cosa totalmente diferente. Sin embargo, siguen avanzando. Ese es uno de los cálculos que a lo mejor la inteligencia rusa, o yo creo más que Putin, porque la inteligencia rusa es muy buena y conoce Ucrania muy bien, pero el cálculo que hicieron mal no fue la defensa de Kiev, que sabía que iba a ser dura. Son las ciudades como Kharkiv, donde primordialmente son rusos o étnicamente rusos. En Kharkiv la mayoría de la gente, mucha gente no habla ni ucraniano. Yo he estado ahí, el ruso, estamos hablando de unas 26 millas, 42 kilómetros de la frontera rusa. El ejército ruso podía hasta volver a descansar en su territorio y volver. Y la resistencia en zonas primordialmente étnicamente rusas ha sido feroz. Y eso yo creo que ha sido el cálculo que a nivel de la invasión militar que no esperaban los rusos. Esperaban poder tomar estas ciudades y después ponerle la presión a Kiev para tumbar la capital y eso ha sido lo más importante. Claro, en principio Putin decía que se trataba del Donbass, que era una operación de fuerzas especiales y se pensaba que posiblemente buscar un corredor hasta llegar a Crimea. Pero lo cierto es que está tomando esa parte del sur y está cerrando el acceso al mar de Ucrania. Bueno, yo no pensaba eso y te voy a decir por qué. El objetivo de Putin siempre, su prioridad número uno a nivel global, es el control de Ucrania, el control de su jefera política alrededor de Rusia, y Ucrania es lo principal. Él en el 2014, cuando toma Crimea, enseguida trata de establecer esta zona separatista en el este porque es la zona primordial, es el motor económico de Ucrania. Pero en aquel momento se trató de tomar Mariupol, se trató de tomar Kharkiv, lo que estamos viendo ahora, y no se pudo. Creo que lo que está haciendo ahora, él sabe, es tratar realmente no solo de tomar un territorio o un pedazo, sino realmente cambiar los mapas políticos, los mapas de seguridad de allá adentro. Y para eso, él sabe que Ucrania es primordial, no solo en eso, pero también dentro de Rusia. Ucrania es el espejo para los eslavos, es su cuna ancestral, claro, su cuna religiosa, su cuna cultural. Lo que pasa en Bielorrusia, lo que pasa en Rusia muchas veces es surgido por lo que va a suceder. Por ahí hubo un trino de la Embajada de Estados Unidos que es muy diciendo, mientras en Moscú había solo bosques, en Kiev ya había toda una ciudad y era una potencia europea para la época. Y todo surge de la parte de Kievan Rus, y por eso la palabra Rus está en Rusia, está en Bielorrusia, que es como Rusia blanca, no este tipo de cosas. Pero yo creo que también para Putin esto es tanto, por un lado, la parte geopolítica, de control de su área de influencia, por un lado, pero el otro, un país como Ucrania, democrático, que pueda surgir democráticamente y avanzar, es un peligro para él en Bielorrusia, en Kazajistán y en Rusia. ¿Es posible detener a Putin? Bueno, depende de lo que queramos decir detener. Si estamos pensando que Putin va a negociar por paz en el medio de esto, estamos
realmente en la utopía. Putin va a obligar su ataque. Claro que es posible en el sentido de que vemos que Ucrania está peleando ferozmente, depende del tipo de ayuda, depende de cuánto se extienda la guerra. Cada día que pasa es un día a favor de Ucrania. Pero también a la misma vez sabemos que Putin va a doblegar su ataque y realmente tenemos que ver cómo el Occidente sigue jugando un papel y pueda cerrar algunos de los huecos que todavía existen en la presión y qué sucede a nivel local en Ucrania. Lo otro que dicen es que las sanciones no van a detener a Putin y se habla mucho. ¿Por qué no hay participación de tropas de la OTAN? ¿Por qué no hay participación de tropas de Estados Unidos? Y lo que consideran muchos, si se lo pregunta a usted, es que eso sí abriría la puerta a que lo que estaríamos hablando es de la Tercera Guerra Mundial, con 4 potencias nucleares en juego. ¿Ese panorama es posible hoy? Mira, no me gusta ser dramático, ¿no? Bien, pero sí hay que mirar la realidad que hay. Yo creo que obviamente lo que acabas de decir, Félix, es muy correcto y es por eso que uno ve estos cálculos que lleva. A la misma vez, por el otro lado, yo creo que Putin no para aquí. Yo esta mañana hablando con Moldavia, temprano, creo que es uno de los próximos enfoques que tiene Putin. Si la ciudad de Odesa, que es en Ucrania, es el puerto principal de Ucrania, está muy cerca a Moldavia. En Moldavia, por ejemplo, hay una zona separatista en Transnistria, creo que tiene esos intereses. Lo importante hoy acá a ver es, si no enfrentamos a Putin, si Putin puede salir con la suya en Ucrania, aunque ya está pagando un precio a nivel de soldados y económico, pero si puede salir con eso, ¿cuál sería su próximo paso? Pero creo que una cosa que dijiste al principio, aquí hablamos de sanciones, obviamente, porque se han tomado medidas importantes. El punto más importante es la presión a los oligarcas. Estos oligarcas no solo son ricos, no solo son las personas millonarias y se ven afectados, pero muchos de estos oligarcas no son simplemente empresarios que construyeron una empresa, son ex generales, ex capitanes, ex jefes de la inteligencia o de parte de la inteligencia, lo cual también es el círculo de presión dentro del Kremlin. Putin hace rato que no está dentro del Kremlin, está rodeado por gente muy cercana de sus años de San Petersburgo, sí, que está con él. Desde la KGB. Claro, e inclusive dentro de la KGB de San Petersburgo, de donde viene él. Él no viene del ejército, entonces tiene que tener cuidado. Todavía está en control, no quiero cambiar o crear, pero hay presiones internas y además que el pueblo ruso se ha dado cuenta que están invadiendo un país donde tienen a su mamá, a su papá, a sus niños, su primo, hay muchas familias que tienen en ambos lados de la frontera. Nos queda mucho tema, pero seguramente también, lamentablemente, tendremos más semanas para seguir hablando. Quisiéramos una resolución rápida, pero no lo va a ser por todo lo que estamos viviendo. Sí, ojalá nos equivoquemos, pero no creo que una resolución va a ser rápida y esto va para largo. Muchísimas gracias.